Ya iremos con la respuesta a nuestra interrogante, pero ahora, en un día tan especial, con temperaturas tan altísimas, en donde de hecho, como lo decíamos hace un rato, la Oficina Nacional de Emergencias ha decretado alerta roja en toda la región metropolitana, vamos a conversar precisamente de este factor, del factor ciudad, de las islas de calor, en fin, con el profesor Pablo Sarricolea, director del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, especialista en planificación, en gestión ambiental, en fin. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandro. Gracias por la entrevista. No, gracias a usted por su tiempo en esta jornada de calor extremo en los valles de la zona central. Precisamente queremos hablar de un punto, porque no a todo el Valle Central o no a toda la gran ciudad, en el caso de Santiago, afecta de igual manera esta temperatura. Conversemos un poco de las islas de calor. Profesor, ¿por qué no nos explica en fácil de qué se trata este concepto? Ya, bueno, este concepto se trata de un descubrimiento, ¿cierto?, de cómo la ciudad genera calor, y ese calor supera los umbrales de temperatura que tiene el entorno no urbanizado. Entonces las temperaturas que se registran en ciertos lugares fuera de la ciudad tienden a ser más bajos que el que se registra al interior de las ciudades. Claro, la ciudad tiene la capacidad de captar calor, generar calor, y se dificulta también la disipación del calor. Son tres conceptos, me parece que son básicos. ¿Cómo los podemos graficar? ¿Cómo los podemos explicar? Ya, mira, en general, los materiales con los que las ciudades están construidas almacenan calor. Estoy hablando de cemento, ¿cierto? Estoy hablando de asfalto, de ladrillo. Estos materiales almacenan el calor. Por ejemplo, si yo tengo una hoja lisa, ¿cierto? Esa superficie va a recibir la energía del sol y la va a reflejar fácilmente. Pero si yo tengo una superficie con edificios, ya no estoy hablando de algo liso, ¿cierto? O algo lineal. Y por lo tanto, el calor se entrampa en las estructuras de la ciudad, entre las calles, entre los edificios. Entonces dificulta, como tú bien señalas, Alejandro, el que el calor se reemita a la atmósfera y se queda acumulado al interior de nuestras ciudades. Exactamente, y además hay generación de calor por la misma actividad de las ciudades, pero dentro de la misma ciudad no es uniforme, digamos, la actividad, no es uniforme la construcción, el diseño, la planificación, la geometría de las ciudades. Y eso provoca diferencia térmica dentro de las mismas, y ese es el concepto de isla de calor, ¿no? Exactamente. Desde la literatura de la climatología urbana, que es lo que estamos nosotros hablando, se distinguen al menos 10 tipologías al interior de la ciudad que se contemplan edificios de baja altura, las casas, los edificios hasta 8 pisos y más de 9 pisos. También se distinguen parcelas de agrado, zonas industriales, zonas, de viviendas de campamento, ¿cierto? Entonces todas esas configuraciones, más aquellas naturales que rodean la ciudad y que también están internalizadas, como las plazas, los parques o los ríos, tienen un comportamiento térmico que se puede decir homogéneo. Y en ese sentido, la forma en que construimos ciudad generan más o menos almacenamiento de calor, y también las actividades que tú mencionas. O sea, una zona industrial produce mucho calor. Nosotros lo vemos en Costanera Norte, cómo ciertas industrias están emitiendo mucho calor, o lo mismo, los aires de acondicionado están produciendo calor, y ese calor queda al interior de la atmósfera de la ciudad. Por lo tanto, las islas de calor no se distribuyen homogéneamente. Por ejemplo, nosotros hemos detectado que el sector norponiente de la ciudad es donde más se acumula calor, hasta 4 o 5 grados más que lo que se acumula en la zona oriente, que tiene más áreas refrescantes. Me refiero a áreas verdes,
en particular. Sí, de hecho tenemos una gráfica en donde, claro, uno ve muchos colores ahí, colores más verdosos, anaranjados, amarillos, hay unos derechamente rojos, que es parte de uno de los tantos trabajos que usted ha encabezado. A ver si nos puede explicar un poquitito de qué se trata eso que estamos viendo en pantalla. Sí, bueno, las islas de calor pueden ser diurnas o nocturnas. Nuestro estudio está referido a islas de calor medidas por satélite para ambos periodos. Si la imagen que tú muestras es la diurna, esa imagen muestra que el sector norponiente para verano es el que mayormente acumula calor. Por lo tanto, cuando uno dice 35 grados, pues a ese lugar añádale 2 o 3 grados más que la gente está soportando. El aire en el sector norponiente es más seco, es más cálido y por lo tanto el golpe de calor los afecta con mayor intensidad. Ya, para ponerlo en fácil, si nosotros decimos en nuestro pronóstico, esperamos hoy en Santiago 35 grados, que son obviamente medidos en la quinta normal, en condiciones, en un termómetro a la sombra, en un cobertizo, en fin. ¿Cuáles son las zonas de Santiago, para ejemplificarlo bien, que pueden tener, no sé, 37, 38, si lo podemos ir poniendo en número y ubicándonos en el mapa? Claro, o sea, las comunas que van a acumular más calor podrían superar en 4 grados, por ejemplo, o en 3, 4 grados la temperatura en Quilicura, Conchalí, Renca, Cerrillo, Los Espejos. Esas son las comunas que más sufren las islas de calor, mientras que las comunas como Lo Barnechea, Vitacura, Peñalolén, que están más al sector oriente, tienen menor intensidad, podrían incluso estar más frescas, entre comillas, de la condición de quinta normal. ¿Y cuál es la diferencia más amplia que hay de una isla de calor con su entorno comprobada en Santiago? Estamos hablando de más de 6 grados, más de 6 grados. Nosotros tomamos una referencia rural, es decir, antes de que exista ciudad, un sitio que sea como referente para decir, esto es clima sin ciudad, tomamos Pirque. Mientras que lo que observamos justamente es que el sector norponiente, es decir, donde está Quilicura, Conchalí, Pudahuel y algunas partes de Maipú que no están urbanizadas, puede llegar hasta más de 6 grados respecto a la temperatura de referencia de Pirque. Increíble. Hablamos de las olas de calor diurnas. ¿Hay alguna diferencia con las nocturnas? Sí, las islas de calor nocturna, a diferencia de las diurnas, muestran que el sector más densamente construido, es decir, donde están estos edificios de 9 pisos que yo te mencioné, o de más de 9 pisos, acumulan el calor que se ha almacenado durante el día, ¿cierto? En el día tenemos radiación solar, en la noche la superficie sigue emitiendo calor y entre los edificios ese calor queda atrapado. Entonces el sector oriente de la ciudad puede tener hasta 4 o 5 grados más que la referencia de Pirque. No obstante, en Quilicura también mantenemos altas temperaturas, es decir, que podrían incluso ser más cálidos. Lo que hemos visto en los últimos días, cómo se ha mantenido la temperatura por sobre los 20 grados, o que ya llevamos más de 11 días de ola de calor. Eso es poco frecuente. Muy poco frecuente. Profesor, vamos a quedar pendientes de una nueva conversación porque hemos dado el diagnóstico, hemos dado a conocer esto del clima urbano y dentro del mismo las islas de calor, pero nos queda pendiente mucho tema, que cuáles son las propuestas o qué debiéramos hacer, cómo debiéramos pensar nuestras ciudades para evitar estas islas de calor. Así que lo dejo comprometido desde ya para que nos reunamos en una próxima edición y conversar de aquello, ¿no? Sí, pero básicamente nuestro llamado es a una planificación urbana sensible al clima, es decir, mejorar las condiciones de áreas verdes, ampliar las zonas húmedas, ¿cierto?, que también refrescan el clima y por lo tanto mejorar los instrumentos de planificación y la forma en que construimos nuestras ciudades.
Ese es un llamado, pero perentorio, urgente para todos quienes influyen en eso. Pablo, le agradezco estos minutos y sin duda vamos a estar conversando más adelante otra vez. A ti, Alejandro, muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted.